El futuro de la exploración petrolera en Colombia con los planes del nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro se complica. Me pregunto, ¿qué efectos puede tener la nueva estrategia energética de Petro en un país que depende del petróleo y el gas? Lo discutimos. Y para eso me conecto con Annie de la Quintana. Ella es directora asociada de Control Risk. Annie, es un gusto tenerte en el programa. Para poner esto, ir al punto, y tú me corriges si estoy equivocado. Básicamente lo que tiene el plan de Petro, se le habla, es como una terapia shock, es un shock therapy. ¿Qué es? No nuevas licencias para la exploración de minerales, algo muy importante en la economía colombiana, especialmente el níquel. Me corriges si estoy equivocado. No nuevas plantas hidroeléctricas, sumamente importante para la economía colombiana, que depende del 70% de la electricidad en Colombia, si no me equivoco, depende de las plantas hidroeléctricas. Y no nuevas licencias para la exploración, o sea, no fracking, no offshore, de petróleo, carbón y gas. Hasta ahí estoy bien, ese sería el plan de Petro. Hola Javier, sí, muchas gracias. Bueno, esa ha sido la narrativa que se ha manejado durante la campaña electoral, y en este momento de transición estamos a pocos días de que Petro asuma la presidencia, y han mandado algunos mensajes que son importantes a través del nombramiento de personas interesantes dentro de su gabinete. Creo que el hecho de que el ministro de Hacienda, de que el próximo ministro de Hacienda sea Ocampo, es algo que ha un poco, de alguna manera, calmado todos estos miedos que tienen los inversores en el área de petróleo, de las extractivas, porque evidentemente esa fue la narrativa. Tenemos que también pensar que él venía acompañado, el ticket presidencial venía acompañado por Francia Márquez, que es una persona muy conocida por tener una agenda muy medioambientalista, abocó por los derechos de los mineros artesanales, etcétera, pero evidentemente con un fuerte componente de protección del medio ambiente, de transición energética y también de una nueva política, inclusive exterior, que estaría enfocada más bien hacia el cambio climático y hacia ver de qué manera se puede establecer un nuevo tipo de relaciones internacionales con los Estados Unidos regionalmente a partir de esa conceptualización del cambio climático. Entonces, ese es un discurso, y como bien sabemos, otra cosa es cuando uno ya está en el gobierno, y definitivamente hay números que nos preocupan mucho. Por ejemplo, la decisión de parar la exploración de petróleo y gas podría llevar a que el peso colombiano pierda cerca del 44% de su valor en comparación con el dólar, de acuerdo a un reciente reporte de Corficolombia. En este escenario se podía inclusive llegar a una mayor depreciación de hasta $7,000 por dólar en comparación con lo que hoy tenemos, que es cerca de 4,300 pesos colombianos por dólar. Esto sería muy complicado para las finanzas públicas y sobre todo para la agenda tan ambiciosa que tiene el próximo presidente, Annie, teniendo un déficit. Sí. déjame pasar un mensaje, que esto es muy importante y para que la gente entienda. Hay un consenso, y estuve escuchando analistas, y tú me corriges, hay un consenso en Colombia de que tiene que hacerse una transición. O sea, en eso todos están de acuerdo, incluso los candidatos. Uno, por una cuestión económica, que tienes una economía que está dependiendo de los ingresos del petróleo, de los ingresos del gas, del mineral, que son muy importantes para la entrada de divisas en el país, pero también es importante para los ingresos del gobierno. Entonces, por un lado, a nivel económico no se puede seguir concentrando todo el poder en una sola industria, hay que diversificar. Entonces, por un lado, ahí todos están de acuerdo que hay que hacer una transición, y también la transición por el tema del cambio climático. La preocupación que hay es la forma que se quiere llevar esta transición. Es un shock, y aquí es donde vienen las críticas. Es cierto, han habido los señalamientos de políticos moderados, por ejemplo, el tema de Ocampo. Pero también es cierto que han habido políticos que una vez que ganan empiezan a mandar señales de moderación, pero una vez que están, esa moderación se va y llevan su mensaje radical. También hay otras formas, otros críticos dicen de que, por ejemplo, a través de Ecopetrol, de cambiar el directorio, no necesariamente tienen que ir a través del Congreso, de poner agendas, por ejemplo, de limitar el tema de las nuevas exploraciones, de poner regulaciones a nivel poder ejecutivo, lo cual la preocupación que hay, que es tan rápido que se quiere hacer el cambio,
en una economía como la colombiana que depende de eso, sería peor. O sea, el remedio sería peor que la enfermedad. ¿Estoy correcto en el resumen? Bueno, sí, de alguna manera sí, Javier. Y el tema es que evidentemente puede haber todo este discurso, esta narrativa, como te decía, y sí, hay un consenso en cuanto a que la transición energética es importante, debe llevarse a cabo. El tema es de qué manera, qué tan rápido. Petro en un momento dijo que eso podría tomar 12 años, 15 años, y todos sabemos que justamente a partir del conflicto Rusia-Ucrania, todos los países están en una transición energética acelerada. Pero ¿qué significa en el contexto de Colombia? O sea, hay un entorno internacional que es bastante complicado, pero Colombia tiene su propia dinámica interna y ese es el principal limitante de poner en práctica dichas reformas, de poner en práctica dichos discursos, digamos, anti-extractivas, que en todo caso, si es que se llevan a cabo, no va a ser el primer año, no va a ser el segundo año, eso va a tomar mucho tiempo, porque además en este momento hay que aprovechar la coyuntura económica de los precios altos del petróleo. Colombia es un país exportador de petróleo, es un país exportador de carbón, es un país exportador también de minerales, y minerales, por ejemplo, son claves, absolutamente claves para la transición energética. Entonces, y en el lado, digamos, de la minería, Colombia es uno de los países que menos ha explorado las posibilidades que tiene mineras. Se dice que aproximadamente solamente el 3% del territorio colombiano está explorando. Entonces, el parar la exploración de las extractivas iría en detrimento no solamente de la agenda política que él tiene en este momento, porque tiene restringidos recursos públicos. Petro está recibiendo un país con un déficit fiscal del 6% del PIB. Tiene una deuda pública del 57% del PIB aproximadamente. Entonces, acompañado todo eso de un contexto mundial complejo y una posible recesión económica mundial, no puede darse el lujo de dejar de recibir, digamos, estos dólares, aprovechar este momento geopolítico importante que no va en contradicción necesariamente con esa transición energética, sino que va siendo acompañada mientras se aprovecha lo que se tiene y se va haciendo la transición en paralelo. De hecho, Ese es el de... Ani, como me tengo que ir, pero en otro momento seguiremos hablando de este tema, porque este tema cada vez está caliente. Y ahora estamos en un proceso, o sea, ahora es que está entrando en la presidencia, ahora empieza a mandar señales, pero todo esto, esta noticia se sigue desarrollando y te tendremos en el programa. Pero lo cierto es que hay consenso en la transición. Lo que no hay consenso es que tenga que ser una terapia shock. Y ahí no todo el mundo está de acuerdo porque puede tener consecuencias negativas para el colombiano. Ani de la Quintana, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Javier. El gusto es mío.